Hola ideadores, hoy vamos a construir desde cero esta caja para meter las cajas de pañuelos. ¿Qué os parece? Mirad, se abre por aquí abajo para poder meter nuestra caja. ¿Queréis saber cómo? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues hoy le vamos a hacer una cajita para meter esta caja de pañuelos. Yo es que soy una mocosa, estoy todo el día con el pañuelo a cuestas. Entonces he decidido ponerme en el salón, que es donde más tiempo paso de casa, una cajita de estas con tisús de más usar y tirar, porque si no acabo dejándolo todo lleno de clines por todos los lados y no es plan. Entonces le vamos a hacer una caja para rellenar con esta y que sea más bonita. Para eso tengo aquí ya recortados unos cartones. Esta va a ser la parte de arriba, que es de 23,4 por 12,4. Esta será la parte de abajo, que es de 23,2 por 11,9. Tenemos dos laterales de 23,4 por 9,5. Aquí están los otros dos laterales. Uno es de 12 por 8,7 y el otro un poquito más grande, de 12 por 9,5. Y además tengo aquí 4 piezas de 23,2 por 5 milímetros, o sea, por 0,5. Probablemente acabe cortando alguna más de 0,5, pero ya lo veremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en la parte de arriba, esta de aquí, vamos a hacer un agujero para sacar los pañuelos. Entonces, vamos a marcar primero las diagonales. Estoy marcando el centro de mi tapa. Y ahora quiero hacer un agujero aquí. Lo podemos hacer redondo o lo podemos hacer alargado, como prefiráis. Vamos a coger un trozo de papel y lo hacemos en este caso alargado. Que mida, a ver cuánto mide la... Hemos dicho, si lo tengo aquí apuntado, 23,4. Entonces la mitad de 23,4 son 11,7. Entonces vamos a doblar en 4 el folio. Y le hacemos una forma como de óvalo, así. Lo recortamos. Y esta va a ser nuestra abertura, que la tenemos que centrar aquí, el punto del centro con el punto del centro. Y ahora con esta raya que hemos hecho. Y la marcamos y luego la vamos a cortar. Para cortarla con un cúter, un bisturí o una cuchilla, pero que esté bien afilada y haciendo varias pasadas despacio sin apretar demasiado para que no se nos vaya la hoja. Si me estás viendo pero todavía no te has suscrito al canal, hazlo ya, que es totalmente gratis. No te costará más que darle al botón de suscribirse. Y a mí me harás un gran favor y me ayudarás a que siga creciendo. Muchas gracias. Ya está, y ahora vamos a montarlo. Para montarlo, primero, como siempre, voy a poner unas
cintas de carrocero, que he sacado la cinta por aquí. Vamos a empezar por un lateral. La vamos a montar sobre la parte de arriba, así que le vamos a colocar cola por todo este lado largo. La ajustamos al borde y a las esquinas. Ahora vamos con uno de los laterales cortos y va a ir aquí, entonces le tenemos que poner cola por un corto y por uno largo. El otro lateral corto también por uno corto, por uno largo. Y ahora el otro lateral que irá aquí. No, esta es la parte de abajo, perdón. El otro lateral que irá aquí. Le tenemos que colocar cola por aquí, por el lado largo, y luego por delante, por los dos cortos. Y ahora tenemos estos de medio centímetro. Estos van a ir aquí, uno en cada lado. Vale, lo que me estoy dando cuenta, tiene que ser un poquito más pequeño el primero, porque si no, a ver, a esto el asunto es que esto va a ser una tapa corredera que va a ir por aquí. ¿Vale? Y entonces con estos le tenemos que hacer el carril, pero si lo ponemos aquí directamente coge todo, casi todo esto, así que vamos a hacerlo, o bien hacéis este un pelín más pequeño, o vamos a hacer un par de ellos de estos un pelín más estrechos. Entonces estos, en vez de hacerlos de medio centímetro, hacerlos como de 3 milímetros más o menos. Y entonces ahora estos dos finos los vamos a pegar aquí, a ras del borde de arriba, así. Entonces esta luego entrará por aquí y va a ir por ahí debajo. Y para acabar de hacerle el canal vamos a poner estos. Lo que pasa es que estos hay que cortarles de largo un par de milímetros más para que me quepan aquí debajo. Y entonces estos los vamos a pegar aquí a la altura, o sea, dejando un hueco aquí a la altura de este cartón de aquí. Así, que quede en medio un carril, que es por donde va a correr nuestra tapa. Vale, esta va a ser la base. Y ahora es cuando os digo que aquí creo que le voy a cortar en uno de los lados, o sea, voy a cortar otra de 5 milímetros por el ancho de esto, que son 11,9, y la pegaré aquí en uno de los bordes para que luego me ayude a abrir y cerrar la tapa. Bueno, eso lo voy a hacer fuera de cámara, pero ya veis que es muy fácil. Estaba aquí yo haciendo mi tira y me he dado cuenta a última hora, pero a tiempo, de que el ancho no tiene que ser el mismo que el cartón. O sea, no son los 11,9, van a ser 4 milímetros menos, 11,5. ¿Por qué? Para que así estos huecos quepan estos cartones de aquí, que son de 2 milímetros. Entonces así, ¿vale? Con un agujerito, pero así vamos a tener esa mini solapita por aquí abajo que me va a ayudar luego a abrir y cerrar. ¿Veis? Así. Podríamos poner también por aquí, como aquí, para que... Uy, que no se ve. Por aquí, como aquí, para que enganche, pero tampoco va a ser muy necesario porque no va a pesar tanto. Vamos a dejar que seque y seguimos.
Ya tenemos secas nuestras piezas y mirad que entra y sale sin problemas la tapa. Vamos a comprobar también que quepa nuestra caja de pañuelos. Aquí cabe perfectamente. Y luego por aquí sacaremos nuestros pañuelos. Así que vamos a proceder a pintarlo. Primero le voy a dar una capa de pintura blanca, una imprimación, una pintura baratita que tengáis para cerrar el poro de la madera y dar un fondo claro. Lo voy a hacer tanto por dentro como por fuera. Bueno, y primero voy a quitar las cintas de carrocero que ya se me había olvidado. Ya tenemos pintada nuestra caja. Por la parte de dentro le he dado solo una capa porque se va a ver menos, pero por fuera le he dado 2 capas de pintura blanca. Y ahora vamos a decorarla. Para eso tengo aquí estos papeles, estos restos de lavandas o lilas más bien, y estas que sí que son lavandas. Y voy a recortar para ponerlas por mi caja, porque me parece que combinan muy bien y pueden ir muy bien. Para recortar, pues lo que voy a hacer va a ser con un pincel húmedo marcar el sitio por donde quiero cortar y luego rasgar. Así va a quedar una pelusa, que es la que luego me va a ayudar a integrarlo mejor con el fondo. Aunque al tener las dos cosas un fondo blanco se van a integrar bastante bien. Y ahora vamos a decorar medium de decoupage, un pincel de cerdas finas, y a la servilleta le vamos a quitar las capas que no llevan el dibujo. Las servilletas de decoupage suelen tener 3 capas y 2 de ellas no llevan dibujo y una sí. Donde queremos poner nuestra servilleta ponemos una capa fina bien extendida de medium para decoupage. Luego ponemos nuestra servilleta, la estiramos bien. Si es muy grande o utilizamos un plástico para colocar encima, y utilizando los restos de servilleta o bien un paño o algo así, vamos a quitar las arruguitas desde el centro hacia afuera. Una vez que lo tenemos pegado, añadimos por encima una capa del medium para decoupage, pero más generosa que la de antes, desde el centro hacia afuera, para que nos quite todas las arrugas, y así ya se quedará bien pegado. No seáis rácanos con el medium de decoupage, sobre todo por encima. Si no tenéis medium, podéis utilizar cola de carpintero un poquito rebajada con agua. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Bueno, ideadores, pues ya se ha secado el decoupage y además, como veis, le he pintado la parte de dentro de la caja con este color lavanda. Se va a ver poco, pero me encanta pintar las partes de dentro con un color así subido. Yo lo voy a saber, y cuando le cambie la caja de pañuelos, pues lo voy a ver. Y mirad cómo he dejado al final el decoupage por fuera. La verdad es que me gusta mucho, pero lo veo muy blanco, así que ahora con este color lavanda también le voy a hacer una especie de pincel seco para oscurecer un poquito los bordes y darle un poco de color.
Entonces voy a coger un pincel de estarcir. Voy a coger este, que no sea excesivamente grande, ¿vale? Y mojo mi pincel y lo descargo muy bien. Y ahí ya me voy a ir a los bordes a pintar. Si por lo que sea me paso un poco, pues ya sabéis, la toallita. No va a ser un efecto envejecido, porque cuando se envejece se oscurece, no se pone morado. Pero sí que le va a dar un toque de color que va a conjuntar perfectamente con todo el resto. Y cuando esto ya está seco, que se seca enseguida, vamos a decorar un pelín más. La base no, la parte de arriba. Y bueno, yo he de decir que yo no soy muy de mandalas, pero no sé por qué este trabajo me lo está pidiendo. Y tengo estas dos plantillas sin estrenar y hoy las voy a usar. Voy a utilizar esta pasta de textura, esta es del Action. Y con una paleta voy a colocar así en las esquinas y por ahí la pasta para hacer el relieve. Bueno, os diré que esta pasta la usé hace unos vídeos para hacer una decoración de un conejito. Os la dejaré por aquí arriba. Y lo que estoy notando es que pese a la tapa que lleva, se ha secado. O sea, se puede usar, pero está bastante más dura. Así que bueno, pues aunque es muy baratita, porque cuesta 1 euro creo, os aviso para que una vez abiertas no las dejéis mucho tiempo, aunque tenga la tapita esa. Y yo creo que la voy a dejar así, no la voy a recargar más, porque no me apetece que esté demasiado recargada. Y la voy a dejar secar. Bueno, pues ya tendríamos acabada nuestra caja porque ya la he barnizado. Aquí este es el resultado, la he barnizado con barniz satinado. Y nos queda el último detallito, que es que ya sabéis que a mí siempre me gusta en las zonas estas que van a correr o que van a deslizarse, colocar un poquito de jabón para que se deslice mejor. También podéis poner cera, pero bueno, a mí me gusta más poner jabón, no sé bien por qué. Y ahora ya esto debería deslizarse bien. Cuanto más entre y salga, el jabón se repartirá por aquí y correrá mejor. Y nada, ya solo tenemos que rellenarlo con nuestros pañuelos y listo. Y así de chulo ha quedado al final nuestra caja de pañuelos. Bueno, la caja para meter la caja de pañuelos, hecha a medida y con estos tonos lavanda que recordaréis que están también por dentro. ¿Os animáis a hacer la vuestra? Nos vemos pronto, ideadores.